este video entonces vamos a mostrar cómo se arma el molino. Lo primero principal es la base, la base de todo el molino. Sabemos cuál es el lado de arriba por el hueco que tiene aquí, que es donde va a ir después la bandera. ¿Okay? Lo primero que se monta es la casita. La casita lleva una parte en el centro que se compone de estas dos piezas. Okay, la primera la vamos a colocar con la flecha negra apuntando hacia el frente, al lado opuesto de donde está la base de la bandera. Tanto lo de abajo como este lleva estos tornillos negros, ¿okay? De este tipo. Ok, esta la de arriba, donde tiene marcado aquí estos números, estas letras negras, tiene que ir también hacia el frente. Ok, lo siguiente que vamos a montar es una de las paredes laterales de la casa, justamente la que tiene el hueco en el centro cuadrado. El lado verde va hacia afuera y el lado gris va hacia adentro. Ella lleva 4 tornillos. Lleva 2 que entran por la parte de abajo, desde la parte de abajo de la tabla, ¿ok? Y 2 que van por la parte lateral, ¿ok? Que entran sobre las tablas grises. Ok, el siguiente paso va a ser colocar el eje. No les mencioné antes, pero es bueno irle agregando pega en todos los lugares cuando se va a hacer el ensamblaje final. Por ejemplo, a esto habría que echarle pega acá abajo y en la parte que va contra los cuadrados grises. Igual esto hay que echarle pega en todo alrededor, ¿ok? Pega de madera. Y entonces esto lo vamos a introducir con el lado verde hacia afuera y el gris hacia adentro, igual que la tabla. Entonces, aquí se va a notar un poco que se ve una flecha que apunta hacia arriba. Esa flecha la tenemos que alinear acá. Lo vamos a meter de adentro hacia afuera y lo vamos empujando poco a poco. ¿Okay? Él va a ir cuadrando hasta que llega al final, ¿verdad? Cuando tenga la pega, pues a lo mejor va a haber un sobrante de pega alrededor, habría que limpiarlo bien y dejar que esto se seque, ¿ok? Ok, el siguiente paso sería entonces colocar el eje en la otra pared lateral de la casita. Igualmente el verde hacia afuera y el gris hacia adentro, ¿ok? Vamos a meter el eje en el huequito de arriba, ¿ok? Va a entrar y esta le vamos a hacer igual que esta. Lleva 2 tornillos por la parte de abajo de la tabla y 2 tornillos en la parte lateral del frente. Recuerda colocarle la pega, ¿ok? Pega aquí abajo y pega en esta parte de acá para que quede ya fijado. Ok, lo siguiente es esta piecita roja, ¿ok? Que la vamos a colocar aquí en el eje. La vamos a empujar hasta el fondo. Y la idea es que esto sea lo que evite que el eje vaya y venga, ¿ok? Lleva una de este lado que está pintada de verde, con esta otra puesta acá, hace que esto no se desplace ni hacia allá ni hacia acá. Una vez que se coloque, dejándole cierta holgura, que el eje ruede libre, se le echa pegamento aquí alrededor, ¿ok? Para que esto quede fijo y no vaya ni atrás ni adelante. Algo parecido a lo que se hizo acá. Aquí lleva pegamento, ¿ok? Se le echó pegamento alrededor. Ok, lo siguiente es el techo de la casa. El techo de la casa lleva 2 piezas rojas. Una es más ancha que la otra. Vamos a reconocer cuál es el lado de arriba porque los huecos donde van los tornillos están avellanados, ¿ok? Los huecos de abajo no están avellanados. Y la orientación, ¿ok? Aquí vamos a ver que el hueco por donde sale el eje, el segundo eje, ¿verdad? Está más orientado hacia este lado de la casa, ¿ok? Entonces lo que vamos a colocar es que la que es más corta va a quedar por debajo de la que es más larga, ¿ok? Si se fijan, esta es la más pequeña, ¿ves? Entonces cuando la montemos, la más grande arropa a la más pequeña arriba. ¿Okay? Esa es la forma como se monta el techo. Otra pieza que compone el techo es esta, que es la base donde va a ir el monito que va en la parte de arriba. Lleva la parte que lleva los dos soportes va hacia el frente y la que tiene un solo soporte va hacia atrás. Lo primero que hay que hacer es fijar la base del monito sobre uno de los 2 techos. ¿Sobre cuál lo vamos a hacer? Sobre la más ancha, sobre esta que es la más ancha, ¿ok? Entonces los avellanados hacia arriba, ¿verdad? Y la base del monito va montada acá arriba, como lo pueden ver aquí, ¿ok? La parte de los dos soportes va hacia el frente, ¿ok? Hacia la parte del eje que está lisa, que es donde va el aspa. Y entonces esto lo tenemos que fijar acá. Esto tiene 2 huequitos aquí ya hechos, ¿ves? Donde vamos a meter 2 pequeños tornillos
y van a sujetar la base del monito en esta parte de acá. Asegurémonos de echar pega. Aquí vamos a echar pega acá y pega en la base del techo para que esta pieza quede prefijada antes de colocar el techo. Ok, el tornillo que vamos a colocar acá es este, el más pequeño, ok. Solamente le colocamos tornillo por un solo lado. El efecto de los tornillos es sujetarlo un poco mientras la pega se seca. Ok, una vez que fijamos la base del monito sobre la pieza más ancha con los dos tornillos, entonces vamos a poner primero la más pequeña, ok. Con sus 4 tornillos por el lado avellanado, lo colocamos acá y levantamos el eje. El eje tiene que entrar acá en esta ranura, ok. Una vez que fijemos esta aquí, vamos a colocar la otra pieza de esta forma, ok, fijando la ranura acá y asegurándonos de que las dos queden perfectamente unidas como están aquí, ok. Una vez que lo montemos, que fijemos los 8 tornillos, 4 acá y 4 acá, entonces vamos a girar el eje de este lado y que giramos el eje de este lado y tenemos que asegurarnos que el eje ruede perfectamente libre, que no tenga ningún roce, ok. Si hubiera algún roce podemos aflojar un poco los tornillos y ajustar el techo para que no haya el mínimo roce aquí. Después se le puede colocar un poquito de aceite 3 en 1 aquí también y en estos puntos para que el eje gire libre. Es importante que el eje gire con completa libertad. Ya. Dale. Okay, los tornillos que vamos a usar en el techo son estos tornillos tirafondo que vienen avellanados, ¿ok? Para que cuadren en el techo. Ok, una de las cosas que tenemos que evitar es justamente esto. Ya yo puse los 8 tornillos, pero esto no me queda aquí perfectamente plano. Esta pequeña diferencia hace que el eje se tranque, ¿ve? Aquí no avanza ni para un lado ni para el otro. Entonces, esto tiene que quedar bien plano y asegurarnos que el eje corra bien. Yo ahora lo voy a aflojar para arreglarlo. Ok, lo siguiente entonces, cuando lo montemos el eje debe rodar así de fácil como lo ven aquí, ¿ve? Girado por acá o girado desde acá, ¿ve? Él gira con facilidad. Obviamente esto después va a quedar sujeto hacia el frente, ¿verdad? Pero debe girar con perfecta libertad. Lo siguiente que vamos a hacer entonces es montar la figura de arriba, que es el monito. Básicamente el monito tiene estas piezas, ¿ok? Tenemos los 2 brazos, las 2 patas, la base que sujeta acá al frente y el cuerpo, ¿ok? Esto va ensamblado con tornillo y tuerca. Son estos tornillos y estas tuercas que están viendo acá, ¿ok? El único tornillo que vamos a usar diferente y que es un poco más largo es este, que es avellanado, que es el que va en los brazos, porque los brazos llevan como una especie de remache para reforzar más ese punto, ¿no? Entonces este lo vamos a utilizar con este tornillo, que es el único diferente avellanado, ¿ok? Los brazos van con esta partecita que es como el codo hacia abajo, ¿ok? Aquí está el otro brazo que lo vamos a colocar entonces por la parte de acá, de esta manera que esta parte del remache quede hacia afuera, y colocamos la tuerca. De la misma manera le vamos a ensamblar las patas y la parte del medio. Ok, una vez que el monito está ensamblado, tenemos el tornillo de los brazos, de las piernas y de la parte de abajo. Este eje tiene que entrar en este hueco de la parte de la cola del monito porque él va a hacer este movimiento, ¿ok? Entonces, antes de fijar este tornillo acá abajo, vamos a aprovechar que las piernas están flojas y vamos a meter este eje acá en la parte de atrás, ¿ok? Nos aseguramos que quede metido dentro. Después entonces vamos a meter aquí tornillo con tuerca también, lo dejamos un poco flojo para que tenga movimiento. Y el que sí vamos a apretar es este, las piernas tienen que quedar fijas, ¿ok? Tienen que quedar fijas con una poquita inclinación hacia el frente, de tal manera que cuando esto gire, él vaya y venga. Tenemos que fijar aquí primero, ¿verdad? Aquí lo dejamos flojo y aquí yo tengo que corregir porque lo hice al revés. Justamente este lado redondeado de esta pieza tiene que ir hacia abajo para que pueda hacer el giro. Y la parte plana es la que va hacia arriba. Yo la voy a invertir ahora. Y entonces voy a apretar aquí porque no queremos que esta parte se mueva, ¿verdad? Y estos de aquí son los que tenemos que dejar un poco flojos los tornillos. Y asegurarnos que esto quede libre, que no haya ninguna resistencia. Esto tiene que quedar muy flojo para que no haya resistencia, ¿ok? Luego, cuando esté listo, le vamos a poner aquí un poquito de pintura o de pegamento para que la tuerca no se salga. Pero es bien importante que esto tenga un movimiento perfectamente libre. De ser necesario, podemos pasarle una pequeña lija en los huequitos para que el tornillo pase sin que haya ningún roce. Ok, una vez montado, tiene que quedar
así de libre como se ve acá, ¿ves? Es importante que en una parte del recorrido el eje va quedando más afuera. No puede quedar muy en la punta porque se puede trancar. Por eso es que el monito tiene que ir un poquito inclinado hacia adelante, ¿ok? Y la medida va a ser esta, que más o menos sobresalga en el punto más alto, sobresalga esta cantidad aquí, ¿ves? Y entonces que él gire con libertad. Aquí yo lo estoy moviendo sin hacer ningún esfuerzo. Luego a los tornillos le echamos un poquito de pega para que fijen, pero hay que, este lo apreté con fuerza porque no queremos que esta parte de acá se mueva. Y estos 4 son los que vamos a dejar flojos, que son los que tienen el movimiento, ¿ok? De hacia un lado o hacia el otro. Ok, lo siguiente es armar el hombrecito. El hombrecito lleva estas piezas. Primero está la base, ¿ok? Que son las 2 piernas. Luego va el cuerpo, ¿ok? Que se coloca con la barriguita hacia el frente, hacia donde está en la punta de los pies. ¿Ok? Entra aquí, la vamos a poner con un tornillo, igual como hicimos con el monito. Y luego son los 2 bracitos que van a ir con esta partecita de acá hacia arriba, ¿ok? Uno al frente y otro hacia la otra parte de atrás. Una vez que armemos esto con los 2 tornillos y nos aseguremos que hay perfecta movilidad, entonces vamos a sujetarlo a esta base gris. Esta base gris se van a dar cuenta que por un lado no tiene pintura, obviamente es el lado que va hacia abajo. Acá vamos a colocar pega, acá y acá. Entonces primero fijamos el hombrecito en estos 2 tornillos huecos que ya están hechos, lo vamos a fijar acá, a la base. Y luego entonces con pegamento también vamos a colocar la base sobre la base principal. Y vamos a poner 4 tornillos, ¿ok? Y aquí los huecos están prehechos en la tabla. Acá vamos a usar estos tornillos pequeños que son tirafondo, ¿ok? Tienen una parte lisa arriba. Ok, una vez que unimos el hombrecito y lo juntamos a la base, entonces antes de fijar acá tenemos que hacerlo pasar por el eje. Entonces hacemos pasar los 2 brazos por el huequito que tiene acá, por el eje, pasamos uno, luego el otro, ok, y entonces luego lo posicionamos acá y ponemos estos 4 tornillos, de manera que después que esté fijo, pues él ya haga su movimiento. Ok, una vez que esté esto fijado aquí, pues debemos probar que esto tiene que rodar con suavidad. O sea, no debe haber mucha resistencia más allá de la normal, ¿no? Que se puede esperar. Ok. Y luego entonces el siguiente paso sería colocarle el eje central que es esta pieza que va acá al frente. Esta pieza entra a presión, hay que ponerla, ella entra ajustada. Hay que sujetar acá en la parte de atrás, ¿ok? Para que no hacerle fuerza hacia adelante. Y le vamos dando vuelta y la vamos colocando. Pero obviamente antes de eso hay que ponerle las aspas. Las aspas las vamos a ir colocando, ellas entran justas, ¿verdad? Lo que se hace es que se rellena el orificio con pegamento, ¿ok? Y luego las vamos metiendo, la empujamos hasta el fondo, ¿ok? Y nos vamos a asegurar que queden rectas en este sentido, ¿ok? Que no queden ni inclinadas hacia un lado ni hacia el otro. Y miradas también con respecto al eje horizontal, que no queden inclinadas ni hacia allá ni hacia acá, lo más recto posible. Esto es bueno hacerlo una por una, o sea, hacemos una, la colocamos, le quitamos el excedente de pega que va a sobrar por acá y esperamos que se seque. Normalmente demora como 3 o 4 horas. Y luego vamos poniendo la otra, ¿okay? Porque si las hacemos todas juntas, después no va a haber manera de colocarlas sin que se doble una de las aspas. Dale. Cuando la terminemos, que ya esté pegada, va a quedar algo como esto, ¿verdad? Yo la puse aquí, solamente están aguantadas a presión. Y entonces, sujetando el eje de esta parte de acá del fondo, ¿ok? Hacemos presión aquí y entonces la vamos a ir metiendo aquí a presión en el agujero que tiene en el centro. Le vamos dando vuelta y ya va a ir entrando con un poco de presión. Ok, la vamos a meter poco a poco, dándole vuelta hasta que veamos que el eje se asome acá en la punta y quede al ras. Hasta ahí lo dejamos. ¿Okay? Y entonces, después que esté puesta, tenemos que mirar que gire con libertad. ¿Okay? Quizás haga falta, como les dije, echarle un poquito de aceite 3 en 1 aquí, en la juntura aquí y en la parte de atrás. Y quizás un poco en la parte donde móviles de los muñequitos. Una vez que tengamos entonces el eje ya puesto, que nos aseguremos que gira bien, lo siguiente es la vaquita de adorno. La vaquita tiene una base que no tiene pintura abajo, aquí vamos a echar pega y simplemente la vamos a pegar acá, ¿ok?
que esto quede aquí al ras con la parte de atrás de la tabla y no en el centro, sino un poquito echada hacia el lado izquierdo. ¿Okay? Y por último, vamos a rellenar este orificio con pega, igual como hicimos con las aspas. Y vamos a colocar la bandera, ¿ok? La vamos a colocar acá, la vamos a incrustar y eliminamos el sobrante de la pega. Es importante obviamente que la bandera quede derecha, ¿ok? Tanto vista desde este lado como vista desde acá, ¿ok? Y bueno, aquí ya lo tendríamos todo listo. Lo que faltaría sería la parte de ensamblaje. En la parte de ensamblaje vamos a usar esta pieza metálica y este último componente de madera. Básicamente lo que vamos a hacer es con una arandela y esta pieza vamos a sujetarlo acá abajo. Okay. Entonces vamos a agarrar de las dos arandelas esta, la que no tiene pintura, ¿okay? Y vamos a agarrar este pedazo de madera por el lado que está pintado. Vamos a colocar esta pieza así, ¿okay? Y vamos a meterla de este lado, ¿okay? Luego que la metamos aquí, la vamos a colocar acá por debajo de la tabla, en el orificio, ¿verdad? Incrustamos aquí. Ok, entonces ponemos la madera con esta pieza y luego la arandela que está pintada de gris la ponemos acá al frente y le ponemos este tapón con rosca acá. Ok, entonces esto lo apretamos bien fuerte, ok, y entonces este va a ser el soporte. Vale. Ok, por último, en la base que lo vayamos a colocar, que se sugiere que sea el palo de una pala, por ejemplo, que es un palo grueso de madera, lo vamos a cortar plano en la punta, abajo le vamos a sacar filo para poderlo enterrar en la grama, y entonces en la base del palo vamos a hacer un orificio más o menos grueso, ¿verdad? Y esta pieza la vamos a enroscar lo más derecha posible en la parte de arriba del palo, hasta que entre toda la rosca entera, completa. Ok, vamos a aprovechar que tiene este anillo aquí arriba y lo usamos para poder darle vuelta y enroscarlo. Una vez que lo enrosquemos vamos a cortar justamente donde empieza la argolla, ¿okay? Y entonces esto nos va a quedar como una varilla metálica. Esa varilla metálica es la que va a entrar en la parte de abajo de la pieza metálica que colocamos, ¿okay? De manera que él quede suspendido sobre esa pieza, ¿ok? Y si este fuera el palo, él va a quedar metido allí y él va a tener libertad de movimiento en esta forma, ¿ok? Para que él busque la brisa. Ok, bueno, por último aquí pueden ver en este palo cómo es que finalmente tiene que quedar instalado. Él tiene que moverse con libertad, ¿ok? Y aquí vemos cómo queda el soporte, que es el tornillo metido dentro del palo y luego cortado arriba recto. El tornillo debe entrar justamente hasta donde termina la rosca. Si lo introducen demasiado, no logramos el efecto de que él descanse sobre la punta, ¿ok? La idea es que esta base de acá nunca llegue a tocar la madera acá abajo, sino que quede suspendido para que pueda girar, como lo hace aquí. Y asegurándonos de que esto gire libremente, para que la brisa lo pueda mover.